lo dijimos, es un formidable obstáculo para pensar si entendemos que al pensar o el ejercer el pensamiento crítico viene de la mano con conocer la verdad. Tal vez sea el obstáculo más importante para alcanzar la verdad, porque nos ubica en una posición que distorsiona la realidad o en una posición que nos lleva, aunque no nos podamos dar cuenta o no nos demos cuenta, inevitablemente al error. Dijimos que esta explicación del reduccionismo estaba soportada por una explicación sobre en qué consiste el conocimiento, y habíamos dicho que el conocimiento humano implica una reflexión sobre aquello que percibimos o sentimos previamente a través de nuestros sentidos, y que en esta reflexión, que implica traer a las palabras o al lenguaje la realidad que percibimos, lo que debe haber para que esa reflexión sea correcta o adecuada, una adecuación entre lo que se piensa, entre la realidad que se piensa y nuestro propio pensamiento, que hace las veces de un espejo. Acuérdense, dimos el ejemplo del espejo. El espejo devuelve tal como se presenta la realidad, en este caso cualquiera de nosotros frente a un espejo. Si somos nosotros, el espejo devuelve esa realidad de manera idéntica. Con el pensamiento pasa algo parecido, pero inevitablemente en el transcurso de ese intento por conocer la realidad se va a inmiscuir o se va a infiltrar el reduccionismo. Dijimos también, y nos parece importante, que no es posible eliminar el reduccionismo. No lo podemos eliminar como error, podemos estar precavidos frente a pero es ineliminable. ¿Por qué? Porque el origen mismo del problema va a estar en un dato de la condición humana, nuestra propia existencia, que no se podría eliminar, y que era el tercer elemento importante del tema reduccionismo, tiene que ver con nuestro carácter situado. Recordemos, porque me pareció muy importante, que hasta más o menos los comienzos de la modernidad, de la era moderna, se suponía que el conocimiento era una relación que se daba entre el sujeto y el objeto, propio de la modernidad, ¿no? Hace marcar fuertemente el sujeto y el objeto, que el sujeto estaba totalmente o completamente al margen de la realidad que conocía, y por lo tanto ese conocimiento era escéptico o libre de filtraciones que lo pudieran desnaturalizar. Por lo tanto, si el sujeto conoce de una manera aséptica, ese conocimiento es o debe ser universal, es racional y es el único posible. Esta manera de entender, estas formas de entender el conocimiento fueron prácticamente o casi totalmente dominantes hasta hace no más de siglo y medio, donde producto de una corriente de pensamiento que tiene muchísimas, les dije, tiene muchísimas vertientes y posibilidades, que es el feminismo en su vertiente de conocimiento, hace un descubrimiento, y este descubrimiento es que el pensamiento siempre está situado y que el punto de vista, esta es la frase que utiliza Harding, que fue la pensadora, falleció hace muy poco, creo que el año pasado, hace 2 años, es la que dice que todo punto de vista es una vista desde un punto. Esto refiere también entonces a la situación. Y acá hay tres datos que esta autora considera como importantes, que son, primero, este idea de conocimiento situado. Lo que yo miro o veo, siempre lo miro desde un determinado lugar, no puedo mirarlo desde todos los lugares. Este es el error o la ficción del conocimiento del racionalismo moderno. La segunda, que
tiene una carga muy fuerte en punto a conocimiento, cuando el punto de vista, ahí aparece, pero ahí aparece el artículo, es el artículo de Héctor, que te está el Power. Si podés encontrar el Power. Dale, Carlos, ahí voy con el Power. No sabía si querías el texto del doctor o No, el no, Power. no, 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 Dale, era, ahí voy. era el cuadro para. Entonces Listo. decía que esta lectura implica un crecimiento en el conocimiento, porque esta autora decía que normalmente los puntos de vista que se habían ocultado estaban invisibles. Por ejemplo, podríamos decir, los sectores que habían sido invisibilizados a lo largo de la historia eran los sectores oprimidos, y en este caso concretamente uno de los colectivos oprimidos eran las mujeres, le aportaba, necesariamente le tenía que aportar al conocimiento parcial que se tenía una impronta muy interesante, muy importante. Este dato también venía o jugaba a favor de esta lectura, y además que esto implicaba una crítica muy fuerte a la ciencia, muy, muy potente a la ciencia racionalista, porque derribaba algunos mitos que todavía aún están dando vuelta. El primer mito es que todo conocimiento es neutral. No hay ningún conocimiento neutral, ni escéptico. Segundo, que todo conocimiento es universal. eh, y necesariamente, si es universal, tiene que ser racional. Sabemos, a partir de nuestro carácter situado, que no hay conocimiento que pueda ser entendido como universal. Todo conocimiento, en última instancia, si lo es y lo es genuino, es verdadero. Y tercero, y la más importante, ahora vamos entonces, vamos a ir a volver a las placas. El tercero, lo más importante, que tanto como en la ciencia y en la técnica, en las tecnologías o en donde se quiere, está implicada la postura o la posición del que investiga. Es decir, todas estas formas de conocimiento están impregnadas de política, de lo político, y no podría ser de otra manera, entendiendo lo político por la situación, la cosmovisión, el estado de cosas, etcétera, etcétera. Toda persona que conoce está infeccionado por estos datos, estas características, y estos datos o características ya lo ponen de una manera frente al objeto que va a conocer. Esto entonces viene a echar por tierra uno de los mitos más importantes que se habían consolidado en la modernidad, en que quien conoce puede ser completamente objetivo, completamente aséptico, sin ningún tipo de valoración y tipo universal. La gran mitología de la ciencia moderna, ¿no? Vamos a entonces ahora volvemos a la placa del otro día, y tenemos ahí la condición situada del ser humano, los lugares o las formas de situación. Habíamos dicho, hicimos un resumen, por ejemplo, importante: el lugar en donde se nace, el sexo que se tiene, eh, el lenguaje, sexo que se tiene, edad, etnia, momento en que se nace, lugar en que se nace, más allá y además de todo lo que uno va conformando en su propia vida personal. Todo lo que uno hace durante su vida y que se va consolidando y solidificando y va formando parte del pasado, eso se llama también situación, o, como vamos a ver enseguida, facticidad social. Todos esos datos que varían de sujeto a sujeto. Acá hago una aclaración: si hay un conglomerado, un grupo humano que vive en un lugar determinado en la misma época y que comparte mucho esta situación, esto no implica que esa situación se va a replicar de manera exactamente igual en todos. Cada uno de los sujetos que conviven en un colectivo con algunas similaridades en el carácter situado, siempre pueden asumirlo o lo asumen de manera personal, que tiene mucho que ver con el temperamento. Entonces, puede haber diferencias en un mismo colectivo respecto de cómo asumen esa situación que les toca compartir. No somos seres multicopiados
ni robots, ni meros calcos los seres humanos. Compartimos esta situación, pero seguramente la forma en que cada uno la suma puede ser diferente. Pasamos, si querés, a la otra. Es una libertad mezclada con facticidad. Tiene que realizarse junto con los demás. La facticidad implica lo dado, lo hecho, lo que se ve, lo que está, lo que acontece. Y eso que se ve, que está y que acontece, es el resultado de un ser humano, de una intencionalidad de los sujetos que buscan generar ciertos resultados en el medio en el que viven. Las facticidades, las cosas que realizamos los seres humanos, están impregnadas de intencionalidad. Hay un sentido, hay un propósito, hay un objetivo. Ese sentido, esa intencionalidad o ese propósito es el que hay que descubrir, que muchas veces está oculto dentro de esas facticidades. Y la facticidad lo que nos permite es desarrollarnos. Y desarrollarnos impone poner en juego nuestra libertad. Por eso, una de las conclusiones que habíamos sacado, muy importante, al cierre de este tema en la clase anterior, era que para poder ser libre, o se es más libre en la medida en que se tiene más facticidad. Y ahora voy a agregar esto que después voy a desarrollar. Solo se puede ser libre y ser más libre en la medida en que más facticidad se tenga y más reglas o normas se acepten o se incorporen. Es la única forma de acceder a una auténtica libertad, como dije, salvo que queramos hablar de la libertad de una manera irresponsable. Tiene que realizarse junto a los demás. Pasamos a la otra. La situación y la facticidad restringen la posibilidad de obrar libremente, pero no impiden la acción libre. Me condiciona, pero no me lo impide. O decir, o sería lo mismo que decir, me condiciona, pero no me determina, porque si me determinara no habría libertad. Acá hay algo, empieza a asomar algo muy importante, que es cómo juega la libertad, cómo juega la facticidad. Si hay algo que tiene que entender, comprender y convencerse el ser humano, es que él es el resultado de su propia acción. Acá no hay destino, de nubes, estratosfera que generen lo que pasa en el mundo humano. El mundo humano lo hace el hombre a partir de sus posibilidades, a partir de su libertad. Lo hacemos nosotros. No viene tirado de ningún lado. No hay un ente que se llama destino que nos dice qué nos va a pasar, qué no nos va a pasar, estamos preparados para hacer esto y no aquello, que mañana tenemos que hacer aquello, que pasado vamos a hacer el otro, que tal grupo va a conseguir hoy esto y tal grupo no. Toda esa cosa de determinismo, de fatalismo, que tiene muchísimo de ideología dominadora, es absolutamente falso. Somos nosotros los responsables, lo vamos a ver en un rato, somos los responsables de generar lo que ocurre en el mundo. Por supuesto que dejo de lado todo aquello que tenga que ver con la naturaleza o con los fenómenos naturales en la medida en que nosotros, que también hemos metido la mano mucho en ese aspecto, interfiriendo las leyes de la propia naturaleza. Pero esto es una cuestión al margen. Vamos a los derivados empíricos del reduccionismo. Entonces vamos a pararnos un poquito acá y vamos a volver al comienzo de lo que significaba reduccionismo y un ejemplo que podemos dar, que era el ejemplo numérico. Cuando se nos presenta una realidad, supongamos que las realidades, siendo complejas, se pueden ejemplificar con números 1, 2, 3, 4 y 5, como aparece ahí en la lámina. Esta es la realidad. Nosotros vemos una realidad, se nos presenta que es complejísima. 1, 2, 3, 4, 5.
Dijimos que estamos situados. Quiere decir que si estamos situados y mi punto de vista es una vista desde un punto, yo no voy a poder ver 1, 2, 3, 4 y 5. Puedo ver, elijan ustedes, 1 o 5 o 3, o puedo ver 1 y 2, intuir que puede haber 3 y no puedo ver de ninguna manera 4 o 5. El problema del reduccionismo radica que si yo veo 1 y no puedo percibir los demás, tal vez ese 1 o seguramente ese 1 sea parte de la realidad que me confronta. Pero el error empieza cuando yo considero que eso que veo, que es el número 1, agota la realidad de todo aquello que se me está presentando para mi propia percepción. Pasa la otra, por favor, no sé si es... Ahí está bien, tomamos el número 2 y la realidad es 2, 2, 2, 2, 2, o lo que sería lo mismo, la realidad es solamente 2, entendiendo por 2 lo que mi punto de vista ve o percibe cuando confronta esa realidad. ¿Y el resultado cuál sería? El resultado sería, como dice, o creo que va a venir en el esquema siguiente, yo ontologizo equivocadamente esa realidad, la convierto exclusivamente en un 2. ¿Se acuerdan el ejemplo del auto? Vamos a hacerlo eh, eh, más contrastante. Si yo alcanzo solamente a ver un auto de costado y lo que veo son las ruedas, sí, es cierto que las ruedas forman parte del auto, pero si es ipso facto, yo digo que un auto es una o dos ruedas, entonces ahí estoy cayendo en el error propio del reduccionismo, insisto, en principio es un error imposible de eludir y de buena fe, porque yo no me doy cuenta que puedo ver otros sectores del auto. Tal vez pueda imaginarme que haya detrás, si es que estoy viendo algo de frente, pero no imaginar qué podría haber adentro en profundidad si no alcanzo a percibirlo. Y entonces esto lo desconozco. En el texto, Héctor dice algo interesante que tiene que ver con la práctica. Esto me lleva, cuando analizamos la realidad de esta manera, me lleva a tomar malas decisiones, a tomar decisiones erróneas o a confundirme. Y entonces el reduccionismo impide que pueda acercarme a la verdad que yo estoy intentando descubrir. Vamos a la que sigue. Otro cuadrito, por favor. Sí. No, acá viene, Carlos, ya la parte que vimos, lo de la condición situada, la facticidad, y ya vienen los derivados empíricos. Ahí. Bien. Ahí. Resultados de esta lectura caer en el absolutismo o dogmatismo o caer en el relativismo. El absolutismo sería, veo esto y todos los demás deberían ver esto. Y si todos los demás no ven esto, están completamente equivocados o están en el error. Y lo que yo veo es absoluto, mi visión es absoluta. Por lo tanto, de ahí pasamos al dogmatismo. Ustedes saben que el dogmatismo es una verdad que se autoproclama como correcta y que no admite crítica, no admite enjuiciamiento, no admite duda. Absolutismo o dogmatismo. El absolutismo o dogmatismo no se queda en los seres humanos exclusivamente en la cabeza. Todos los demás están equivocados, ¿por qué no ven esto? Y yo veo esto. No se queda simplemente en la cabeza. El problema es que después se traslada a la práctica. Entonces, quien ve la realidad de una manera completamente parcializada, pero no se da cuenta de esto, puede adoptar ese punto de vista como una excusa para perseguir a otros, como una excusa para silenciar a otros, como una excusa para eliminar a otros,
como una excusa para invisibilizar a otros, como una excusa para reprimir a otros. Se convierte entonces ese correlato empírico en el fanático, en el fanatismo. El fanático que es capaz de justificar o de pseudo manera justificar la persecución, la eliminación, el oscurantismo, el ostracismo, en virtud de que el otro no piensa lo que él mismo piensa. Hay muchos ejemplos en la historia, en la actualidad, y es lo terrible que tiene el reduccionismo, esos correlatos en la práctica, no es simplemente un error teórico. Cuando alguien tiene, en la historia del ejercicio del poder humano, cuando alguien tiene mucho poder, casi nadie ha escapado, diría que nadie ha escapado en mayor o menor medida del reduccionismo, y en mayor o menor medida, al no haber escapado, pero estando dotados de gran dosis de poder, han generado crisis, conflictos, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. El otro sería el relativismo, lo opuesto. El relativismo está seguro de que lo que él ve, lo ve desde su lugar, pero a renglón seguido, este está en el texto, dice, pero hay otro que puede verlo desde otro lugar, también de una manera adecuada que se corresponde con el lugar desde donde él lo mira. ¿Tiene algún sentido ver quién de los dos está en el error o en el acierto? No, dice el relativista, porque la realidad tiene que ver o aparece según el color del cristal con que se mire. Y entonces, si la realidad es el resultado de verla según el color del cristal con que se mire, entonces tanto lo que yo miro como lo que ve el otro pueden ser ambos verdaderos o al mismo tiempo ambas falsas. Pero la cuestión es que no se busca, no buscamos la confrontación, que cada uno, un relativista ultranza en este sentido dirá que cada uno goce en sí mismo de su propia visión y despreocuparse por si es la correcta, si es la mejor. El correlato empírico lleva al escepticismo. El escepticismo es no creer. En el derecho, yo no tuve tiempo hoy porque no encontré el texto. Siempre lo releo cuando andamos por estos lados con estos temas, que es la actitud escéptica, un libro que se publicó con un trabajo de Héctor. Es el escepticismo visto de diferentes lugares, un científico, un filósofo del derecho, un psicoanalista, ¿no? Muy interesante, y hay por supuesto, hay un trabajo de Héctor, y él dice lo siguiente, dice que el escepticismo a lo largo de la historia de la humanidad ha sido un perjuicio para el derecho, pero al mismo tiempo ha implicado una reducción de la visión sobre el derecho. ¿Por qué? Porque el escepticismo va a llevar a que se confundan, se mezclen o desaparezcan la diferencia que hay en el derecho entre vigencia y validez o entre validez y vigencia. El escepticismo de los valores ha hecho en la época del positivismo que se pierda, se diluya la idea de validez en el derecho por el de vigencia. Entonces, por entender que el derecho que vale, el derecho es el que está vigente, con total prescindencia de su validez. Esto es uno de los grandes, si se quiere, errores que ha introducido la modernidad y el positivismo al hablar del derecho. Eso es el escepticismo, es el no creer, la no creencia de que puede haber algo correcto y algo incorrecto. Vamos a la que viene. Dos reduccionismos en el derecho. Hay en el trabajo, Héctor dice, hay dos reduccionismos muy fuertes, que son el reduccionismo que equipara el derecho a la ley del Estado, a sus productos empíricos y a la coacción como característica de las reglas o de sus normas. Ese es el primer reduccionismo, que es extendidísimo. Lo remarco, aquel que identifica
el derecho con la ley del Estado. Con la ley del Estado. Porque la ley es el resultado del Estado. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Estado de Derecho. Y sus derivados empíricos, que son la norma y todo el peso de la norma puesto en la sanción o en la coacción. Ese es el más extendido, pero hay otro también muy extendido que él llama reduccionismo técnico, y ese reduccionismo técnico consiste en separar la faz práctica de aplicación del derecho. La faz práctica de aplicación del derecho sería el mundo que se mueven los conflictos en los tribunales, separándolo del sentido humano de su vigencia. Este me parece a mí que es el más importante hoy, que ha ganado más protagonismo. Terminamos convirtiendo al derecho en una puja, y si se quiere, en una puja individual o intersubjetiva, y desconectándola completamente del sentido humano que tiene el derecho, que es muchísimo más que la resolución o una puja o un conflicto entre dos personas, o la aplicación de la ley, que tiene que ver con la solución del conflicto. Pasamos a la... ¿Cuál es la solución para evitar el reduccionismo? Dijimos, eliminar, no podemos eliminarlo. Sí podríamos amenguar o diluir sus efectos. Lo primero, pensemos esto: si dijimos que nuestro punto de vista sobre la realidad está marcado por el lugar desde el que la vemos, lo primero que se presenta a la cabeza es, entonces, lo que tendría que ser es tratar de hacer como una especie de inventario de todo lo que conforma mi situación. Porque si yo hago una especie de inventario de aquello que conforma mi situación, voy a poder entender mejor por qué digo lo que digo, pienso lo que pienso o hago lo que hago. En tanto y en cuanto todo lo que forma parte de mi situación condiciona mi punto de vista sobre la realidad. Esto es así, pero acá hay un problema también. ¿Cuál es el problema? Humanamente, nadie puede hacer un inventario completo y total de su propia situación. Primero, esto es dificilísimo, imposible, pero además hay que arrancar por lo previo. Ya tenemos un formidable problema cuando ni siquiera nos damos cuenta que usualmente caemos en reduccionismo. Entonces, el primer problema más formidable es ese. El segundo es hacer un inventario. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer un inventario? Y porque la mayoría de las cosas que como facticidad nosotros, diría Kuhn, asumimos al vivir en un mundo significativamente organizado, como lo dice Kuhn, no somos conscientes de esto. ¿Por qué no somos conscientes? Y porque yo en algún momento utilicé otra palabra, esos esquemas categoriales con los cuales nos enseñan a ver la realidad, nos abren los ojos, quienes nos forman, los asumimos sin darnos cuenta. Es más, una sociedad, una familia, un grupo puede transmitirle a su descendencia una facticidad sin saber, casi desconociendo casi la totalidad de aquella facticidad que le transmite. Por ejemplo, no sabe si es correcta o verdadera, y sin darse cuenta también que le está transmitiendo parte de la facticidad, pero hay muchísima que no percibe. Pero esto tampoco lo sabemos y tampoco nosotros podemos aprenderlo. En definitiva, hay que hacer un esfuerzo para descubrir al menos algunos de los puntos desde donde decimos, hacemos o pensamos lo que decimos o pensamos. Que habría que intentar hacer este esfuerzo.
pero no pensemos que vamos a poder conocer toda nuestra situación, porque esto nos llevaría tarde o temprano a la frustración. Pero algunos de nuestros lugares deberían ser considerados. ¿Por qué? Y para saber si en última instancia todo aquello que nosotros consideramos forma parte de nuestro acopio de creencias son verdaderas. Estamos llenos de creencias que son el resultado de rebotes en nuestra propia existencia, es decir, de algo que hemos absorbido, que hemos incorporado por la situación en la que estamos, que vemos como natural o suponemos que por haber sido lo único que vimos es verdadera. Esto es lo más frecuente. Por ejemplo, puede ocurrir o hay ejemplos muy claros en todos los ámbitos, pero esto se ve mucho en una de las creencias que tienen que ver con nuestra condición humana, que son las creencias políticas. Usualmente las creencias políticas suelen ser el resultado, cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo y muchas veces lo vamos a negar. Son el resultado de ser una caja de refracción de aquel lugar o aquellos lugares en donde nosotros nos hemos formado como personas. Entonces, luego lo que hacemos es devolver hacia afuera eso que hemos incorporado de manera crítica como punto de vista, sosteniéndolo o diciendo que lo sostenemos porque estamos convencidos de que es verdadero. Vamos a ver enseguida que esto tiene que ver mucho con lo que se llama ideología. La ideología es algo similar a la situación, pero tiene algunas diferencias, o sea, algunas variables que vamos a ver rápidamente antes de cerrar la cuestión. Entonces, situación, en el caso, veamos un ejemplo concreto en lo jurídico, un ejemplo interesantísimo en lo jurídico, o que también podría ser motivo de una investigación mucho más exhaustiva, el reduccionismo en que incurre la teoría pura del derecho. ¿Por qué Kelsen incurre en ese reduccionismo? Porque se le pasa por alto la situación o aquello que él incorporó o el ambiente en el que se formó y se conformó, que hicieron que dijera lo que tenía que decir o lo que dijo o hizo respecto del derecho, y esto de manera muy marcada, que tal vez no se podría haber visto probablemente en ese momento. Algunas cuestiones sí u otras no. No hay ningún lugar a dudas que esa reticencia, ese rechazo a la posibilidad de percibir las valoraciones que tenía Kelsen no eran más que toda esa atmósfera que él había absorbido en su formación. Como lo dije varias veces, Kelsen era un autor típicamente moderno y toda la modernidad, o casi toda la modernidad, con algunas excepciones, incorporó como esquema categorial del pensamiento, porque la propia historia del movimiento en la modernidad llevó a esto, a una negación de los valores. Entonces él asumió, no discutió esto y lo vio como un punto de partida que no podía discutirse ni plantearse. Era natural, la realidad indicaba que no había valores. Entonces, a partir de eso, empezó a construir su teoría sobre el derecho. Pero ese error se apoya en la no percepción de ese dato que él había absorbido como esquema categorial. La única posibilidad sería, lo dice Héctor en el texto, sería, podría ser desituarse. No, humanamente no nos podemos desituar, salvo que hagamos un experimento, un juego. No podemos salir de nuestra situación, porque si salimos de nuestra situación, desaparecemos como tal. Y la facticidad que nosotros tenemos, la facticidad es como el pasado, no cambia. Es imposible cambiar el pasado y es imposible cambiar la facticidad. Y la facticidad está ahí operando, permitiéndome hacer muchas cosas hacia adelante, pero también impidiéndome hacer muchas cosas hacia adelante. Y todo esto poniendo en juego o jugándose mi libertad.
Pensemos esto, si, como dijimos hoy, imaginariamente, la realidad es 1, 2, 3, 4, 5, y como dijimos hoy, cada uno de nosotros está situado o tiene una situación, a veces nunca jamás igual a otra, a veces con ciertas semejanzas y con muchísimas diferencias, pero está situado en un punto de vista que yo no puedo compartir con otro y el otro no puede compartir conmigo. Y hablemos en plural de muchos otros. Pero estamos todos interesados en buscar la verdad. Si estamos todos interesados en buscar la verdad, pero uno está en una esquina, el otro está en la otra esquina, en una habitación, el otro está en la otra esquina, el otro en el techo y otro en el piso, pero el que está en el techo ve lo que puede ver porque está en el techo, pero no es lo mismo que puede ver el que está en el piso, ni el que está en una de las esquinas, pero lo que queremos es acercarnos a la verdad de la habitación. ¿No será más lógico unir esos diferentes puntos de vista en diálogo para poder acercarnos mejor a esa realidad que desde el lugar en donde las estamos mirando nos va a resultar imposible y además evitar caer en el absolutismo o en el relativismo? Esto es lo que propone Héctor. Dice, integrar las diferentes lecturas, por supuesto, en la medida en que esas lecturas sean de buena fe, integrar esas diferentes lecturas, porque además, al integrarlas, como decía esta mujer Harding, tiene mucho más potencia el conocimiento. Un conocimiento que es un conocimiento parcial, es un conocimiento que sirve para muy poco. Harding decía, hay personas que someten y personas sometidas. El conocimiento de los que someten es muy limitado, porque no cuentan con el conocimiento de los sometidos, que pueden ver lo que ellos ven y se les niega y lo que ve el que somete. Por lo tanto, sería muchísimo más enriquecedor y un paso adelante en la búsqueda de la verdad y en la salida del error que multiplicáramos las voces, los lugares de enunciación de la verdad. Lo mismo con fíjense que toda la historia de Occidente ha sido una historia de reduccionismo, un pensamiento colonial, un pensamiento único, un pensamiento que surgía de una dirección, pero que se trataba de hacer ver como un pensamiento universal. Toda nuestra historia, toda nuestra identidad como continente y como latinoamericanos ha sido vivir a la sombra de un supuesto conocimiento universal. Todos estos cambios, la idea de un conocimiento situado era algo que casi diría hasta no podía ni pensarse en el siglo X, XV, XVIII, no podía ni pensarse. Bueno, a partir de que empieza a pensarse, crece la forma de conocer, se van descubriendo nuevas posibilidades. Esta es una posibilidad enorme. Integrar, pero además va de la mano de otra cuestión. Conocer implica o estar en la verdad, o estar cerca de la verdad, o estar de alguna manera justificado, implica discutir con otros puntos de vista, porque en la discusión el punto de vista se mejora. Abandono lo que está en el error, incorporo lo que el otro tiene que estar en lo cierto, el otro puede incorporar lo que no tenía, que él creía que tenía, estaba equivocado, y yo tengo como verdadero. Esa es la única forma de acercarse a la verdad. Rematando con algo que está al comienzo. Hay una verdad, si se quiere, sin ataduras, esto significa absoluto, pero no está a mano del ser humano conseguirla. Lo más que podemos hacer los seres humanos es acercarnos a esa verdad absoluta, acercarnos simplemente. Como dicen algunos autores, buscar una pretensión de verdad, pero nunca podemos decir que tenemos la verdad absoluta, la verdad total, la verdad, como se suele decir permanentemente, la verdad completa, ni menos, y es una condición también
necesaria para pensar, para no combatir, porque dogmas no hay solamente en el ámbito religioso, dogmas hay en todas las actividades humanas, no solamente en el ámbito religioso, pero también es una cuestión interesante. Tal vez, porque ¿qué sería el dogma? Sería una verdad que no quiero que se sepa, que en realidad no es como la presento, entonces la tengo que blindar, como se dice ahora, hay que blindar a esto. Ahora vamos a ir a ideología, dos cosas sobre ideología. Hay que blindarla. ¿Y cómo la blindamos? Y diciendo que es un dogma. ¿Y qué significa un dogma? Algo que tenemos que aceptar aunque no lo entendamos, porque es fundamental para comprender otras cosas. Es como poner en jaque la cabeza humana. Aceptar algo que no se entiende, ¿en función de qué? ¿Es necesario recurrir a un dogma? ¿Por qué blindamos algo y le ponemos la palabra dogma? Es sospechoso. Tal vez podrían plantearse la realidad o lo que podría llegar a ocurrir sin necesidad de convertirlo en un dogma, ya que no se pueda discutir, ya que me digan esto lo tenés que tomar y no lo podés discutir. Y la historia de la humanidad, 21 siglos, demuestra que si alguien nos dice algo, pero no nos muestra en qué consiste, las catástrofes vienen después de haberlo aceptado sin ninguna condiciones. Eso sería entonces la única manera de vencer el reduccionismo. Insisto, el reduccionismo es fundamental en todos los terrenos y muchísimo más es fundamental en lo jurídico, en el derecho. Esta era la última. Acá está, el encuentro vuelve a mostrarse como un momento central de existencia, el encuentro en donde se intercambian los diferentes puntos o lecturas sobre la realidad. Bien, esta sería la última placa, entonces. Sí. Sí, esa era la última. Perfecto. Dos palabritas antes de entrar, porque no quiero después que se me agote el tiempo. Dos palabritas, pero es importante, sobre la ideología. ¿Qué es la ideología? Es un término muy en boga. Hay tres acepciones de ideología. La más vulgar es la que dice que la ideología es una suma de ideas, lo que se suele llamar cosmovisión, es el conjunto de ideas, puntos de vista. Esta es la más conocida y la peor utilizada, porque usualmente se utiliza el término ideología que tiene un determinado sentido cuando se hace una crítica, pero no cuando yo estoy interpretando ideología como el conjunto de ideas que tiene alguien u otro o los demás. Ese es un concepto, podríamos llamarlo común. Después hay un segundo que es el resultado de la crítica marxista de Marx. Ellos consideraban ideólogos a quienes no pensaban como ellos, en la suposición que como ellos tenían la verdad, el ideólogo era el que estaba equivocado. Este es un concepto de la teoría marxista. Y hay un tercero que analiza Kant, que es técnicamente el más idóneo para explicar lo siguiente. Él dice, los seres humanos tenemos muchísimas creencias. La cuestión es saber si estas creencias son verdaderas o no. Pero aparece esta pregunta: si alguien cree en algo, pero en realidad no cree en eso, en la suposición de que lo cree porque piensa que es verdadero, ¿por qué lo creería? Lo vuelvo a marcar. Yo creo en algo, creo o lo creo porque me parece que es verdadero. Pero acá hay una cuestión interesante. Y si tal vez lo creo, pero no me doy cuenta y mi creencia se apoya en algo que no tiene que ver con la verdad de la creencia, sino en otro elemento, dice Kant, esto es también frecuentísimo en los seres humanos. ¿Por qué? Porque
él menciona un viejo adagio latino que dice que los seres humanos creemos de muy buena gana aquello que tiene que ver con nuestros propios deseos o intereses. Ya se sabía desde esa época. Tendemos a creer rápidamente en aquello que tiene que ver con nuestros intereses, con lo que favorece nuestros intereses. Juan dice, el problema está cuando creemos en algo, pero no creemos porque estamos íntimamente convencidos o porque hay una convicción de verdad, sino porque hay otro motivo. ¿Y cuál es este otro motivo que está oculto, que no vemos? Porque es de buena fe este error, no vemos. Y es que creemos porque refuerza algún interés práctico de aquel que cree. ¿Y esto por qué? Y esto porque nosotros, por ejemplo, él dice, puede haber muchas situaciones en las que alguno esté favorecido y muchos perjudicados. Si esa situación que hace que haya algunos que están favorecidos y muchísimos perjudicados es una cuestión de hecho, tal vez rápidamente o con el tiempo se pueda anular, si es simplemente una cuestión de hecho. Se me ocurre, por ejemplo, si tenemos retenidos muchos libros en un lugar, escondidos, solo leemos una o dos personas y el resto no lee, y por consiguiente hay enormes diferencias entre los que leemos y los que no pueden leer, pero simplemente porque los libros están escondidos. ¿Qué pasaría si alguien de los que nunca lee un día va caminando por un lugar y por un X motivo descubre dónde están escondidos los libros? Siendo una cuestión de hecho, llamarían a todos los que no pueden leer, inmediatamente empezarían a leer todos los libros, todas esas personas, y la cuestión se igualaría. Podría durar muy poco tiempo. Pero si eso le conviene al que está escondiendo los libros, pero quisiera que esa situación no se modificara, fuera eterna o permanente, ¿a qué tendría que recurrir? Y tendría que tratar de convencer a aquellos que no saben porque no encuentran los libros o porque les han dicho que no están o porque desaparecieron, que esto es o bien natural o bien producto de las leyes de la historia o bien producto de factores que ellos no pueden manejar o no pueden dominar. Entonces, ¿qué estarían haciendo? Se estaría convirtiendo algo que es de hecho en algo que es de iure. Y en consecuencia, si yo quiero criticar lo que es de iure, me van a tratar inmediatamente de ir contra la naturaleza, de ser ilegal o de ir a contracorriente de la historia. Si con ideas yo puedo encorsetar algo que por supuesto implica una situación de superioridad sobre los demás y que los demás la admitan, la acepten, la crean, no la combatan, precisamente pensando, insisto, estos son los motivos que se han dado a lo largo de toda la historia, que es natural, este es el más fuerte, por algo los esclavos durante siglos estuvieron creyendo que la relación amo-esclavo era la correcta y ninguno de ellos se resistía, que es natural, que es el resultado de la historia, por ejemplo, de que naciones dominaran a otras, o bien que no tenía que ver o que alteraba el orden de las cosas o lo establecido, que sería tacharlo de ilegal. Bueno, esto es lo que Juan llama ideología. Dice que esto es de buena fe. Un ejemplo, se me ocurre, y ya con esto cerramos lo de ideología, un ejemplo, hay muchísimos, a fuerza de que uno entienda esta idea, se me ocurre el sostenimiento de las monarquías. El sostenimiento de las monarquías empieza siendo como una cuestión de hecho el rey sobre los súbditos, pero esta cuestión de mayor poder del rey sobre los súbditos, por intereses que tenían que ver con el propio rey, debían mantenerse. Y para que así
siguiera a lo largo de la historia por generaciones esa familia real. Entonces, la idea era que yo soy rey porque en algún momento por influjo divino se me concedió este poder entre los mortales. Todas las generaciones que les subsiguen consideran que ellos forman parte de la realeza porque en algún momento, por un motivo que no se sabe bien, pero que se cree que es así, la divinidad tomó contacto con los que formaron esa familia real. Y por lo tanto, le dieron la posibilidad de mandar a otros. Y los súbditos aceptan esta creencia de que la divinidad en algún momento le dijo a alguien que a partir de ahí iba a venir toda una especie de linaje en la realidad, y hoy, siglo XXI, seguimos viendo cómo este dato, que es un dato absolutamente falso, sigue teniendo entidad en los hechos. Hay un ejemplo concreto, habría otro ejemplo concreto de esto, de esta ideología en las monarquías. ¿Cómo es posible que todavía hoy, siglo XXI, sigamos creyendo y de buena fe que las personas que se apropian, como suele ser en las monarquías, de gran parte del producido de una comunidad, están al servicio, siguen estando al servicio del rey como lo eran hace, no importa que sea parlamentario, no importa, en el fondo lo que hay es esto, siglo XXI, acá tienen un ejemplo clarísimo de ideología y pensando que es cierto, creyendo que es cierto. Por un lado, porque beneficia un interés práctico. El que es el descendiente, 15º descendiente de la monarquía de España, claro, está favoreciendo que él siga siendo mantenido por el común de la ciudadanía. Y así habría muchos ejemplos para pensar de ideología. Bien, vamos entonces al tema, cerrar con este tema que estaba pendiente, que es el tema de la crítica. Vamos a ver si lo podemos enganchar contando, fusionándolo con lo que venimos contando. Si Perdón, podemos Carlos, verla, ¿querés que te sí, busque el cuadro? Eso. por favor, si Marina, si puedes poner el cuadro. El tema es la crítica hacia el hombre. Un texto está subido parcialmente a Cátedras, que es de Remy Kwan, el mismo autor de Filosofía Social, el autor que habló, que contó tan bien, con tanta precisión conceptual, la cuestión del individualismo. La crítica hacia el hombre, la crítica, el significado del título del trabajo es que es una condición, es como una especie, si se quiere, no uso este término Kwan, pero es como una especie de don, ¿no? Es algo que tenemos los seres humanos, que podemos desenvolver los seres humanos, que es fundamental para nuestro crecimiento como seres humanos y que es importante tratar. Vamos a hacer al revés, pasar la que viene, después volvemos a esta. Vamos a arrancar con la primera. La crítica, y además no fue la intención de Kwan, porque Kwan fue un filósofo, sacerdote holandés, un pensador, pero esto también acá apuntó sin quererlo Kwan al alma de lo que nosotros nos dedicamos, que es el derecho. Porque fíjense, lo más importante de todo, lo que está arriba, ¿cómo arranca? Esta pregunta es esencial. Tendría que ser como algo que todos, pero además mucho más los que nos metemos en el derecho, hacer permanentemente. Algo es como debe ser. Fíjense, y ahí tenemos otra clave, la teoría de las cuestiones en las que giran toda la teoría jurídica, el mundo del es y el mundo del ser, si se quiere, y el mundo del deber ser. Algo es como debe ser. Bien, esto, ¿por qué me parece que Kwan, sin saberlo tal vez, llega al núcleo del derecho? Porque nosotros decíamos que hay algo importantísimo, que por formación, los abogados y juristas por formación no solían hacer.
voy a usar el pasado, no solían hacer, que es justificar un sistema jurídico. ¿Qué implica justificar un sistema jurídico? Un sistema jurídico implica integralmente todo el sistema, toda la estructura, toda la institucionalidad de un sistema jurídico tiene que ser justificado. Y que tenga que ser justificado significa que yo tengo que demostrar que lo que surge de ese sistema jurídico es obligatorio. O justificar que todo ese conjunto de reglas y disposiciones son jurídicas, son legítimas. Esto es lo más importante de todo. Si yo no puedo justificar la validez de un sistema jurídico, solo tengo la legalidad de un sistema jurídico. Y hay una diferencia, tal vez ustedes ya la sepan, deberían saberla o deberían empezar a intentar comprenderla y saberla. Hay una diferencia importante entre validez y vigencia. Como dijo Héctor, la validez, producto del positivismo, perdió muchísimo lugar en aras de la vigencia. Y es cierto, un sistema jurídico, sistemas jurídicos pueden sostenerse en el tiempo sin ningún problema, exclusivamente en la suposición de que el derecho es derecho si está vigente. Y la cuestión de la vigencia tiene que ver con cuestiones de formalidad o de procedimiento. Pero eso no le da validez a un sistema jurídico. No estoy hablando de una regla, no estoy hablando de una ley, no estoy hablando de una decisión judicial, estoy hablando de un sistema, del sistema jurídico como tal. La crítica. Dice Juan, es algo que hacemos habitualmente. Los seres humanos constantemente estamos criticando, mucho más a otros y algunas veces a nosotros mismos. Entonces, es un dato innegable de la experiencia cotidiana. Critico lo que hace esto, este me parece un mal pintor, el otro me parece una mala profesora, el otro me parece un mal doctor, a veces yo me parezco un mal dibujante. Constantemente estamos criticando. Por lo tanto, la crítica, para que sea inherente, para que cumpla con los objetivos que tiene por ser parte de la condición humana, ¿cuál es el objetivo de la crítica? La crítica es necesaria para el progreso de la sociedad, dice Kant. Y esto no se puede discutir, ¿por qué? Porque desde que aparece el hombre en el mundo hasta el día de hoy, hemos avanzado en sus más y en sus menos. Y este avance en sus más y en sus menos es el resultado de haber puesto en movimiento nuestra capacidad de crítica. Entonces, cualquiera sea el juicio de valor que hagamos sobre la historia de la humanidad, no hay ninguna duda que la crítica ha estado siempre presente porque ha habido un progreso. Después lo valoramos como queremos, mucho, poco, poquito, muchísimo, ha habido un progreso y este es el resultado de la crítica. Entonces dice Juan, pero hay que perfilar la crítica de una manera, si se quiere, más filosófica, rigurosa, porque si no corremos el riesgo de confundir la crítica con la mera opinión, cosa que ocurre habitualmente en el último siglo y medio, la simple opinión con una crítica. ¿Qué puede ser objeto de crítica? Ahí vemos en el cuadro uno mismo, esto es bastante infrecuente, al ser humano le cuesta mucho ponerse como objeto de juicio propio o de los demás, porque al ponerse como objeto de juicio, cuando ponemos a otro como objeto de juicio, de alguna manera hay como una especie de situación de superioridad sobre aquel al que vamos a juzgar. Por eso no nos gusta ser objeto de juicio, ni por nosotros mismos, la tan mentada autocrítica, y lo sentimos cuando somos objeto de juicio por parte de otros. Otra persona, esto no hay ninguna duda, y un producto, una actividad. Entonces, algo es como debe ser. ¿Qué es lo que tenemos que preguntarnos si es como debe ser? Y es la facticidad social. Ya sabemos qué es la facticidad social. La facticidad social es todo lo que hacemos los seres humanos, desde una goma, un lápiz, un broche, hasta un sistema económico. ¿Por qué
la facticidad social es importante. La facticidad social es importante porque todo lo que hacemos lo hacemos con la finalidad de que nuestra existencia tenga sentido. Debe posibilitar, la flecha dice, una existencia con sentido. ¿Qué sería una existencia con sentido? Y una existencia con sentido sería toda existencia que permite y no impide nuestro desarrollo. Que podamos adoptar, cualquiera sea el caso, de manera libre o libremente, nuestros planes de vida, el buen vivir, de lo que hablaban la filosofía andina. Todo esto es facticidad social. Insisto, un artefacto para calentarse es facticidad social. Implica un progreso de haber tenido que calentarse con fuego de los antiguos habitantes. Una computadora es facticidad social. Implica copiar datos que en algún otro momento no podíamos tener porque no nos daban las manos para escribirlos en un papel y ni siquiera podíamos recolectarlo de manera intangible. Es un progreso. ¿Tiene un sentido? Sí, en la medida en que estén destinados al desarrollo de la condición humana. Bien. Debe posibilitar una existencia con sentido. Volvamos al objeto de la crítica. No hay ninguna duda que yo puedo ser objeto de crítica, otro también, y las actividades de otro. Pero ¿qué no podría ser objeto de crítica? No podría ser objeto de crítica la naturaleza, porque la naturaleza no depende de nosotros. La naturaleza tiene sus propias reglas. No puedo criticar que llueve mucho o poco, enjuiciar el paso de las estaciones. No lo puedo hacer porque eso no tiene que ver con nuestras decisiones libres. Pero sí, y acá se ha generado también un problema con el avance científico, yo sí puedo modificar la naturaleza. Entonces, si la naturaleza hace algo que no haría por sí sola, sino producto de mi propio trabajo, de mi propia tarea, esto es una actividad que tiene que ver en la naturaleza con el propio hombre, sí puede ser objeto de crítica. Y acá vamos a encontrar el gravísimo problema de que hemos intervenido en la naturaleza hasta modificar sus propias reglas. Con lo cual, sí podríamos criticar, por ejemplo, una inundación. ¿Cómo la podríamos criticar? Si la inundación implica el desborde de un cauce de agua, aunque sepulte y mate a miles de personas. Sí, la podemos criticar, porque una inundación puede no ser el producto de la lógica interna del fenómeno natural, sino el resultado que nosotros hemos desviado los torrentes de agua sin haber tenido antes un estudio de factibilidad. Y eso ocurre muchísimo. Entonces, la inundación es el resultado de haber metido mano nosotros, intervenido de mala manera en la naturaleza. Entonces, la crítica sí podría hacerse. Lo que no podría hacerse es a la naturaleza. Dice Juan que hoy por hoy es muy difícil encontrar algo que a la que el ser humano no haya intervenido, no le haya metido mano. Tal vez sea posible, pero es difícil encontrarlo. ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a criticar ¿a quién? A quien se puede hacer responsable de lo que hace. El único que puede hacerse responsable porque es libre, responsable, es otro ser humano, otros seres humanos. Cuando yo critico algo, lo que critico lo hago en función de que quien es objeto de la crítica se maneja con libertad y con responsabilidad. Con responsabilidad. Responsabilidad implica poder hacerse cargo de aquello que realiza. Entonces vayamos a otro dato. Para criticar lo que hace alguien u otros, ¿qué necesito? Y vamos a la parte izquierda del cuadro. La crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado. La crítica es enjuiciar lo que de hecho ocurre. Como dije hoy, puedo enjuiciar una ley de carácter económico, porque es parte de la facticidad.
enjuiciarla. Ahora, ¿qué necesito para hacer esto? Conocer. Para enjuiciar lo fáctico tengo que conocer lo fáctico. Y dice Kuhn, marca, es la primer falencia que tenemos los seres humanos, porque debemos tener un conocimiento o el conocimiento más amplio posible sobre aquello que vamos a enjuiciar. En la realidad, por supuesto, se suele verificar lo que dice Kuhn como advertencia. Solemos juzgar, en la mayoría de los casos, facticidades de la que casi no tenemos conocimiento alguno. Lo que nos convierte, diría, o que convierte lo que hacemos en mera opinión, ¿no? Yo diría, no quiero ser original, ¿no? Pero es una cosa preocupante. Yo diría que es el auge, el siglo XXI, y no creo que sea en nuestra facticidad, en donde vivimos, es una cosa planetaria, es la aparición de una raza muy especial que es la raza de los panelistas, ¿no? Los panelistas son aquellos que se encargan de, entre comillas, enjuiciar la realidad careciendo, desconociendo o teniendo casi siempre absolutamente una falta de un expertise de conocimiento sobre aquello que enjuician. Esto es muy grave, es simplemente un síntoma de los muchos que tienen que ver que para enjuiciar algo hay que tener un conocimiento lo más amplio sobre la cuestión, porque si no, como decían los griegos, es mera o pura opinión, y esto es frecuentísimo. La crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado, vamos a la derecha, volvemos dentro de la responsabilidad de alguien, y el que puede hacerse responsable de lo que hace es el ser humano. Abajo de la crítica propone el conocimiento de lo fáctico dado, dice, es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. Y la norma es intersubjetiva. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda rápido. Si hay algo que me parece que se está haciendo mal, por ejemplo, contrato un trabajo, lo veo y digo, me parece que se está haciendo mal, esto implica que estoy emitiendo un juicio sobre ese trabajo, pero para que yo pueda emitir un juicio sobre ese trabajo, no me parece que lo estén haciendo bien, supone que tengo que tener alguna idea de aquello que se está haciendo, buena o mala. De hecho, esto lo hacemos constantemente. Entonces, prestemos atención, si enjuiciamos algo, una mala operación, un mal discurso, es porque de alguna manera, en algún lugar de nuestro cerebro, algo nos está diciendo que no se hace como debería hacerse. Retengamos esto se llama norma. Norma es un parámetro o es el parámetro que nos permite que después podamos en la realidad criticar o enjuiciar lo fáctico. Ahora, claro, como dije recién, ojo, porque muchas veces el parámetro para juzgar algo que implica conocer en profundidad aquello sobre lo cual voy a dictaminar o juzgar, si es una mera opinión, no puede no puede nunca convertirse en norma. Entonces, cada vez que cuestionamos algo, alguien, la obra de esto, del otro, pensemos por un momento que lo estamos haciendo porque oscuramente intuimos cómo podríamos hacerlo o cómo no deberíamos o podríamos hacerlo. Por eso dice, es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de la norma. A la derecha dice intersubjetivas, indican cómo debe ser lo que critico. Y abajo de normas, si critico a otro, las normas valen para todos. Lo intersubjetivo apunta a esto. Si yo critico una determinada tarea y digo, esta tarea debería hacerse así, 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 cuando yo emito la crítica, yo ya doy por supuesto
que lo que estoy diciendo es correcto y que todos los que me escuchan deberían entenderlo como tal. Y yo al decir esto está mal hecho, es para aquel que lo está haciendo y vale para todos los demás que podrían llegar a hacerlo. Por eso son intersubjetivas, por eso cuando ustedes o nosotros criticamos a alguien, se supone ya sin discutir que la crítica, el parámetro sobre el cual enjuicio al otro es intersubjetivo, que vale tanto para el que lo dice, para el que lo escucha y para todos los demás. Vamos de vuelta abajo. Si critico a otro, es lo que dice acá, las normas valen para todos. Pero podría darse el caso de alguien que diga, yo te voy a cuestionar, pero el cuestionamiento que te hago vale para mí mismo. Dice Juan, esto es imposible. Esto es imposible. Ahora, ¿podría hacerlo de alguna manera? Y si alguien dijese eso, en realidad lo que tendría que hacer es no emitir crítica alguna. Porque cuando se enjuicia algo, vuelvo a repetir, si yo les digo a ustedes, miren, están haciendo algo mal, yo doy por supuesto que tengo razón, que es cierto, y que ustedes también, todos los que me escuchan y otros que me ven desde afuera también, están pensando, tiene razón. Y yo creo que lo que estoy diciendo es válido para todos, por eso es intersubjetiva. Y hay una cuestión interesante que es, alguien podría decir, pero no puede emitir un juicio de carácter universal. Sí podría emitir un juicio de carácter universal, porque aunque yo dijese lo que se dice o se suele afirmar no es válido para todos, sino válido para mí, también estoy dando por supuesto que tengo razón. Y si digo lo que digo solo es válido para mí, no para los demás, lo hago con la idea o con la creencia de que todos los demás lo tienen que aceptar. Entonces, estoy cayendo como en una especie de contradicción. Para que esto no ocurra, habría que abstenerse de criticar. Volvamos a lo de arriba. Algo es como debe ser. Y vamos a un ejemplo concreto para que vean cómo funciona la norma. ¿En qué consiste enjuiciar a otro? Y que su comportamiento no es el correcto, no es el debido. Pero esto tiene que ver con que yo puedo criticar a otro porque estoy esperando que haga algo y el otro no lo hace. Prestemos atención a esto. Juan dice, ojo, la crítica no es correcta cuando simplemente yo critico a alguien porque espero que haga algo que después no hace, cuando en realidad solo lo debería hacer si existe una obligación respecto de mi persona. ¿Se entiende esto? Lo que hacemos usualmente es criticar a alguien simplemente porque no satisface nuestras expectativas. ¿Qué implica no satisface nuestras expectativas? Y yo estaba esperando que la persona con la que conversé 10 minutos me preste plata, porque le tengo que haber caído simpático, y resulta que me sacó volando. Entonces lo critico, mirá qué mal actúa. No. No, la crítica no viene por ese lado. La crítica no es no que el otro no haga lo que yo espero. La crítica es válida a la medida en que el otro está obligado a hacer algo y no lo hace. Esto que tiene que ver un poco con lo jurídico, pero también tiene que ver con lo humano, es para que prestemos atención, porque usualmente hacemos esto y no deberíamos hacerlo. La crítica no implica, no avala el hecho de que no me satisfacen las respuestas de los otros. Solamente si su comportamiento no es el comportamiento debido. Y el comportamiento debido de los demás no tiene que ver con lo que mis deseos, intereses, ganas buscan. Aunque lamentablemente, como dice Juan, esto sea lo más frecuente. Solemos asociar, tiene que ver también con una impronta, una óptica de carácter individualista.
Si nos meten en la cabeza que somos el centro alrededor de lo que deben girar los demás, es claro que vamos a estar esperando siempre de los demás que hagan algo que viene a satisfacer algún interés propio, algún deseo, y cuando no lo hacen, lo criticamos. Esto no es crítica, esto es un desvarío. Esto no es la crítica, el uso de la herramienta crítica que todos los seres humanos tenemos en forma importante. Esto es un despilfarro. No es crítica. Vamos abajo a la izquierda, separar qué hacemos con una crítica. La crítica es el enjuiciamiento de lo fáctico a la luz de una norma. Es separar, es como una especie de tría. Separar en lo fáctico dado, ¿qué separamos? Crítica viene de crinen. Crinen significa distinguir, separar. En la crítica, ¿qué hacemos? ¿Separamos o distinguimos? ¿Qué? Lo bueno de lo malo, lo bueno de lo malo. Lo absoluto de lo relativo, lo valioso de lo desvalioso. Eso es lo que hacemos en una crítica. Repito, en una crítica separamos lo bueno de lo malo, lo absoluto de lo relativo, lo valioso de lo desvalioso. Esta es la triada que dice Kuhn se hace al momento en que criticamos o enjuiciamos lo fáctico. Pero acá viene algo fundamental, dice Kuhn. La crítica en última instancia es todo esto, pero es un juicio de valor. Es un juicio de valor. Yo considero esto es bueno, esto es malo, esto es valioso, esto es desvalioso, esto es contingente o esto es necesario. Eso es lo que separo, viene de cribar. Cribar es como cortar en pedazos. Esto es crítica, pero es un juicio de valor. Por lo tanto, la crítica no es simplemente una descripción de lo fáctico dado. Prestemos atención a esto. ¿Por qué? Porque la crítica también tiene una dimensión científica. Hacer ciencia también implica criticar. Pero conocer a partir de la crítica no es simplemente, repito, describir lo que existe. La crítica implica enjuiciar aquello que yo describo y que existe. ¿Por qué insisto en esto? Porque eso tiene que ver con el derecho. La crítica que le hacemos a las corrientes formalistas y que hoy le seguimos haciendo es que cuando hablan de conocimiento sobre el derecho, de ciencia del derecho, se quedan exclusivamente en la descripción del objeto, como si esto fuera a ser ciencia. Y no encontramos en ninguno de los autores formalistas, ni en los libros de teoría del derecho, en los clásicos, en los más importantes, salvo alguna honrada excepción, una crítica sobre aquello que describen. ¿Cuál es la crítica sobre aquello que describen? Aquello que describen son las normas, pero una crítica sobre las normas, no como las normas están como en unas apiladitas, cómo se cruzan, cómo vienen de arriba abajo, cómo se encuentran, cómo se... Toda esa geometría que aparece en todos los libros de teoría del derecho formalista no tiene nada que ver con una ciencia de lo jurídico, porque no hay ningún enjuiciamiento de las normas. Bien. Nos estamos acercando a algo que está importante. Fíjense abajo, algo no me satisface, no significa que esté mal. Dice Kuhn, hay que corregir esto, porque algo no me satisfaga no implica que esté mal. Al costado tenemos a la izquierda libertad y responsabilidad. Y acá vamos a algo importante, yo lo quería hoy, intenté ligarlo con lo jurídico y ahora vuelvo y trato de ligarlo con el sistema, ¿no? La crítica es un juicio de valor, algo es como debe ser. Si, fíjense esta cuestión. Si nosotros tratamos de una manera no debida
a alguien, a una criatura, vamos a poner este ejemplo, de manera no debida, no correcta, la criatura experimentaría algo, es decir, incomodidad, porque, por ejemplo, si lo maltratara, fuera su maestro y lo maltratara, pensaría, no es un buen maestro. Ahí ya está ejerciendo crítica. ¿Qué supone esto? Que de alguna manera esa criatura tiene en sí mismo cierta idea de lo que debería o tendría que ser un buen maestro. Pero acá ya hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Que probablemente nunca haya intentado llevar o no pueda o no tenga o no sea demasiado consciente de qué es lo que debe o cómo debe ser un buen o mal maestro. Y que si le preguntáramos, si vos estás criticando a tu maestro y le decís que no es bueno, explícame cuáles son las causas que hacen que el maestro no sea bueno o sea malo, tendría enormes dificultades para hacerlo. Pero esto, puse el ejemplo de la criatura para que aparezca bien marcado. Esto también le pasa a los adultos, porque cuando enjuiciamos algo o a alguien, lo hacemos con un trasfondo de cómo debería hacerlo o no hacerlo, pero estaríamos en enormes dificultades si se nos preguntara cuál es la norma que indica que ese comportamiento que usted está juzgando como no debido es así. Tal vez no lo sabríamos hacer, tendríamos muchos problemas o nos costaría muchísimo que esta norma apareciese. Pero esta norma tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque es clave. La norma es clave. Porque si no la identificamos como tal, la crítica se termina diluyendo. Ahora, es difícil fijar con palabras en qué consiste la norma puntualmente que me está haciendo decir que esto no es correcto o que esto es incorrecto. Y en punto al derecho, como dije hoy, es fundamental, porque la norma somos nosotros. Dice Kant, la norma que juzga todos los comportamientos es el propio hombre, es el propio ser humano. Por eso, dice Kant, hemos evolucionado de alguna u otra manera, y evolucionar implica salir de la oscuridad a la luz, dice Kant. Si tuviéramos que graficarlo con una imagen, sería ir moviéndonos en las tinieblas, en la oscuridad, hasta que empieza a aparecer la luz. Se empieza a aclarar. Y esa luz la portamos los seres humanos y la ponemos en marcha cuando criticamos. Entonces, dice él, los seres humanos ya sabemos en mayor o menor medida cómo tenemos que actuar, cómo deben actuar con nosotros, cómo deberíamos actuar con los demás y cómo podría ser o cómo se generaría un mundo más humano. Eso está presente en todos los seres humanos. Por supuesto, están todas las dificultades que tienen que ver con precisar, prestar la atención a esto, ir más allá del descontento no con otros comportamientos, pero nosotros tenemos esa llave. Dice él, somos portadores de una luz para abrirnos paso en la oscuridad que indica cómo debemos, porque el término es cómo debemos ser o cómo debe ser nuestra actitud con los demás y cómo debemos generar un mundo humano. Esto está presente en el hombre. Entonces, si lo llevamos a un sistema jurídico, yo diría algo simple, correcto, que podría profundizarse más, pero que en principio alcanzaría para vincular las dos cuestiones. Un sistema jurídico solo está justificado si
la norma, en última instancia, sobre la que se construye, es una norma que tiene en cuenta ese reconocimiento o ese saber cómo somos, cómo deben ser los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Fíjense entonces, me detengo un rato en el ejemplo para efectuar esta crítica, cómo si nosotros analizamos uno de los primeros códigos modernos o una de las primeras constituciones modernas, nos damos cuenta inmediatamente que como parte de un sistema jurídico, una estructura jurídica, no respeta la idea de cómo debemos ser ni cómo debemos ser con los demás, porque el propio sujeto que estructura todo el sistema y ese código, esa constitución moderna, pone en la cima a uno y excluye a todos los demás. No puede ser obligatorio porque no está justificado. Que esté vigente es otra cosa. No me importa que hace 200 o 300 años haya estado vigente. Vigente puede estar la esclavitud durante siglos y sin embargo eso no la legitima ni no la valida hasta que alguien descubre que está centrado sobre algo que no debe ser. Por eso un sistema, entrecomilladamente jurídico, puede estar vigente, pero sus reglas no son obligatorias. Le falta lo más importante del derecho, le falta la vigencia, perdón, le falta la validez. ¿Y la validez de dónde viene? De la propia condición humana. Nosotros somos los que juzgamos, los que podemos juzgar, enjuiciar lo fáctico a la luz de la regla. Por eso la pregunta es, antes de llegar a lo último de este cuadro, fíjense, perdón, en el medio dice LNB, que es libertad, norma y valor. El LNB es libertad, norma y valor. Tenemos tres elementos en la crítica. La libertad, porque juzgamos los comportamientos que se supone son libres y que pueden hacer responsable a alguien. Norma y el valor. Algo es como debe ser. Esta es una pregunta que hay que hacerse constantemente y muchos más los que estamos en el derecho. No suele ocurrir esto. Y si ocurre y la respuesta algo es como debe ser, probablemente la respuesta sea es como debe ser porque es como yo considero que tenga que ser. Y ahí se echó. El trabajo de fundamentación se fue todo por la borda. Porque ¿cómo puedo efectuar una crítica respecto de algo que yo debería hacer simplemente porque representa el interés, el deseo de otro? ¿Dónde estaría la obligatoriedad? No. Pero otro, si espera que yo tenga un comportamiento que solo se corresponde con sus propios deseos o intereses, pueden ser uno o muchos, no importa, mientras sean deseos o intereses de uno o muchos, es lo mismo. La cantidad no da legitimidad. Hay que entender esto también, si queremos entender el verdadero sentido de la democracia y la república. La cantidad no da legitimidad. Si simplemente es la satisfacción de un interés de otro, no está justificado. Otra cosa es que pueda tener vigencia. Pero nosotros ya tenemos una herramienta importantísima. Podemos cuestionar la validez de esa medida, la validez de esa ley, la validez de ese decreto, la validez de esa institución, la validez de ese código, la validez de ese sistema jurídico. Ya tenemos herramientas para enjuiciarlo. Ahora, en la medida en que supongamos que el derecho simplemente es el resultado de la vigencia y esta vigencia tiene que ver
con un procedimiento formal y con cantidad de manos y carece absolutamente de justificación, estamos en un problema gravísimo. Y sobre todo está en un problema gravísimo la sociedad, porque la sociedad, ahora lo vamos a ver enseguida, tiene diferentes maneras de ejercer crítica, pero también hay lugares privilegiados donde la crítica y la crítica científica, como es en el ámbito del derecho, puede lograr que la facticidad social tenga que cumplir con lo que tiene que cumplir, y que es no oprimir. Esto no es por un defecto, esto no es por un defecto nuestro. Esto, o la vigencia de esto, de este tipo de sistema, de este tipo de estructuras, es un problema de formación. Es un problema de formación. Tal vez lo que tengan, o lo que debería haber hecho, o hacia el futuro debería hacerse, es enseñar que la pregunta fundamental con la que tiene que ingresar o hacerse y responder un abogado es si algo es como debe ser. Y que sepa qué implica la pregunta. ¿Qué implica la pregunta algo es como debe ser? ¿Alrededor de qué gira este debe ser? Es un problema de formación. ¿Qué actitud adoptamos cuando criticamos? Pasamos a la otra. Ahí vamos. La crítica es un acto, la crítica como acto personal. Ahora vamos a poner en ejemplo los tipos de crítica para cerrar la idea. La crítica como acto personal, fuente de todo progreso humano, como lo dijimos hoy. La facticidad social la hacemos los seres humanos. El mundo lo hacemos los seres humanos, no lo hace el cielo, la nube, esas pavadas. El mundo lo hacemos los seres humanos. Fuente de todo progreso humano. Crinen, separar valor del no valor a nivel del juicio. Y hay niveles de crítica. Vamos a ver que dice Juan, esto es como un dato de nuestra condición. Fuente de todo progreso. Lo que quería marcar es esto, la facticidad. La facticidad implica que nos desarrollemos, pero también una facticidad se puede convertir en una facticidad opresiva. Una facticidad es opresiva cuando no permite el desarrollo de todas las personas que forman parte de ese colectivo. A eso se llama facticidad opresiva, porque la facticidad tiene que permitir que todos nos podamos desarrollar y que todos podamos tener lo necesario para que este desarrollo se produzca. Una facticidad social es opresiva si el resultado, la riqueza de un colectivo en un lugar se usa, por ejemplo, voy a inventar, para ponerla y jugar fichas en la lotería o al telequino o lo que se suele denominar una timba entre amigos, y no para distribuirla en todos los que forman parte del colectivo. ¿No? Esa es una facticidad social opresiva. Los recursos se distraen para que los usen unos pocos, timbiando en una mesa, y no todo el resto de la comunidad. Ahí tenemos una facticidad social opresiva. Crítica antepredicativa. Sentir que algo es un valor o disvalor sin formular un juicio. ¿Cuál es la primera manifestación de la crítica cuando nos desarrollamos? Es la crítica sin palabras. Antepredicativa, antes de la de predicación. El ejemplo del chico, de la chica, vuelve de nuevo. Un chico o una chica no bien tratadas en su más tempranísima edad van a manifestar que algo les dice que no están siendo tratados como corresponde. Por supuesto, no lo van a verbalizar, pues están aprendiendo a hablar, se están adivinando el lenguaje, pero sí van a manifestar de alguna forma con un lenguaje corporal. ¿Cuál es el lenguaje corporal? Yo hablamos del lenguaje corporal. A veces es mucho más importante que el lenguaje en palabras. Crispación, llanto. El llanto es una forma de crítica en una criatura que está siendo tratada como no corresponde. Es una forma de crítica antepredicativa, porque todavía no está en el grado de evolución o de maduración para poder expresarlo en palabras. ¿Es importante la crítica antepredicativa? Sí, porque está presente en todos los seres humanos. Niños, niñas, adultos.
es la crítica inexpresada, con movimientos, con gestos, con actitudes. ¿Es importante la crítica antepredicativa? Sí, por supuesto, porque está indicando que hay algo que no está funcionando bien. ¿Un colectivo puede tener una crítica antepredicativa? Sí, un colectivo generalmente se manifiesta a partir de una crítica antepredicativa, enojo, rechazo, crispación. Pero, como nos va a enseñar Kant, si la crítica antepredicativa se quedara exclusivamente en este ámbito, en este estadio, no serviría de mucho para que una sociedad progrese, para que una facticidad social progrese. ¿Por qué? Porque no están claros los motivos de la crítica. Dice Kant, y esto es ciertísimo, dice, quien domina se va a sentir muy cómodo si a quienes domina están intentando empezar a criticarlo, no pueden hacer conscientes, es decir, llevar a las palabras, a la reflexión, a aquello que les molesta. Porque claro, es como el berrinche de un chico, el golpe o la patada sobre la mesa, pero ¿qué es lo que te molesta? Expresarlo en palabras, en un lenguaje, para poder saber entonces si es cierto, si estamos en presencia de un acto que no debe ser. Si no lo podemos hacer, si solo tenemos la crispación, el llanto, o decir, y hay algo que me molesta, pero no vamos más allá, la crítica se va a terminar diluyendo. ¿Mm? Por eso es fundamental el paso al otro nivel, el segundo, el de la crítica predicativa, que podamos expresar. Esa chica o el chico que en algún momento fue tratado injustamente, diríamos ahora, con los años crece, madura, reflexiona y a lo mejor estudia derecho y a lo mejor en algún momento, ojalá fuese así, de su carrera dice, yo siempre tuve grabado en mi mente, en mi cabeza ese episodio de cuando tenía 3, 4 años y ahora me doy cuenta por qué me sentí como me sentí, lloré como lloré y no lo pude expresar, aunque mis mayores me decían qué te había pasado, por qué estabas así. Y explicitar con lenguaje claro, conciso y preciso los motivos que lo habían llevado a sentir de esa manera. Fíjense el valor de la crítica predicativa. Es importantísima pasar de lo inexpresado al lenguaje. Importantísimo. Tan importante que nos permite determinar concretamente, enjuiciar, impugnar la validez de aquella facticidad social que nos oprime. Si no, la crítica se va a convertir o se convierte o se reduce a una mera queja. ¿Mm? Es como decir, ¿por qué te quejas? Y me quejo como no me gusta, porque no me gusta. No vamos a ningún lado con el me quejo porque no me gusta. ¿Mm? Por supuesto, esto no es tan sencillo pasar de un ámbito a otro. Hay que, como dice Kant, hay que conocer lo fáctico. Después de conocer lo fáctico en profundidad, pensar y reflexionar sobre esto y explicar esto, me parece que no puede ir por este lado porque choca contra esto. Si nos preparamos en derecho, lo que tendríamos que decir es, este sistema, esta norma, esta ley, esta decisión judicial, no pueden seguir sosteniéndose. ¿Por qué? Porque van en contra de la norma que somos nosotros los seres humanos. Porque una sentencia, una ley, un sistema, una estructura que no tiene en cuenta a la mayoría de los colectivos de un lugar determinado, no debe ser, no es como debe ser. Pero no nos alcanza con que no debe ser porque me parece a mí o porque no me gusta, porque esto se borra de un plumazo. Dice Juan algo importante y interesante cuando habla
de un ejemplo de crítica predicativa del papel de la prensa. Por supuesto que el papel de la prensa es fundamental en la medida en que se maneje como debería manejarse. No es una cuestión, nosotros ya lo sabemos, no es una cuestión en la que vayamos a intervenir ahora, sino en el sentido de la crítica, en dar a conocer. Es un pecado no dar a conocer la realidad, es un pecado dar a conocer la realidad en parte, es un pecado ocultar gran parte de la realidad y no mostrarla. Este pecado, perdona la expresión religiosa, este pecado es gravísimo cuando lo hace quien informa en una sociedad determinada. Por aquello de la responsabilidad penal, ¿no? La responsabilidad penal de un vuelco virón 180 grados, cuando además de considerar la responsabilidad por un hecho concreto, empezamos a considerar la responsabilidad por omisión. Y considero que a veces la responsabilidad por omisión es muchísimo más grave que la acción misma. Porque si no conocemos lo fáctico, no lo podemos enjuiciar. Pero este viene o casa o encaja muy bien con no conocer lo fáctico o mostrarlo en cuentagotas para que en última instancia el cuestionamiento que podemos hacer de lo fáctico no pase una mera opinión. Y no pasa una mera opinión, no tiene fuerza para modificar el status quo. Y un dato más, la crítica científica es, claro, por supuesto, lo último de crítica predicativa es lo fundamental, conduce a la acción en la realidad. Teoría y acción. Teoría, saber dónde está el problema para modificarlo. Crítica científica es la crítica que trabaja sobre un determinado sector de la realidad con un lenguaje ya técnico, específico, que no es un lenguaje natural. Por ejemplo, todo lo que les conté recién sería deseable que lo hiciéramos como abogados, manejándonos en el ámbito de la crítica científica. Y manejándonos en el acto de la crítica científica es exigir que más allá de mostrarnos cómo se construye un castillo de naipes, más de exigir que además de mostrarnos y enseñarnos hasta el hartazgo cómo se construye un castillo de naipes en donde cada naipe es una norma, cómo enjuiciar ese castillo de naipes. Porque tal vez ese castillo de naipes bien enjuiciado implique que la primer carta que está sosteniendo se tenga que sacar y entonces todo ese castillo se venga abajo, pero esto tiene que ser promovido, esto tiene que ser enseñado y tiene que ser requerido. Esa es la crítica científica. La situación actual es paradójica, dice Kant. El hombre moderno siente profundamente la necesidad de normas y al mismo tiempo su escepticismo es más grande que nunca. Dos conceptos voy a dar de esto que es muy importante. ¿Qué está cuestionando Kant? Kant cuestiona que los hombres necesitamos normas y reclamamos normas porque nos damos cuenta que no todo está permitido, que la libertad no es permitir todo. No tiene nada que ver con la libertad, permitir todo. Necesitamos normas que precisamente vienen de saber cómo somos, cómo debemos vincularnos con los otros y cómo debemos construir un mundo humano. Por eso nosotros cuando enseñamos derecho necesariamente primero pasamos por la antropología, porque si no, estamos enseñando, no estamos enseñando bien. Pero al mismo tiempo su escepticismo es más grande que nunca. ¿Por qué? Y porque pasa lo que dice Kant. Muchas veces las normas tienen que ser modificadas. Los parámetros deben ser modificados, deben ser ayornados. Si nosotros hemos elaborado normas como parte de la facticidad social que tenían su explicación en una época o situación determinada, en algún momento cuando las normas ya no se cumplen, cuando se cuestionan, dice cuál es porque hay que modificarlas. Están yendo a contramano de la realidad. Pero ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace el poder?
¿qué hacen los ideólogos? Intentan sostener esas normas porque probablemente les estén generando algún privilegio que los demás no notamos. Y entonces lo que hacen es blindar a esas normas que tendrían que desaparecer. Juan, por ser sacerdote, da un ejemplo muy importante para si hay religiosos o católicos, que es cierto que él dice, ese es uno de los grandes problemas de la Iglesia, que sostiene normas que ya no tienen ningún tipo de utilidad, que son cuestionadas o resistidas o que directamente ni se aplican. Pero esto juega en contra, porque si alguien piensa, mirá, en tal institución hay tales normas que son del siglo pasado, ¿cuál es la actitud de aquel que está dentro de esa institución o se quiere acercar a esa institución? Se va. Entonces, este es, dicho sea de paso, en un momento tan importante para la humanidad, para nosotros, para los argentinos, tocar lo religioso y tocar esta idea. Pero este es uno de los graves problemas. Seguir sosteniendo que implica el rechazo, no es gratuito, es el rechazo, es el abandono de la práctica, es el irse a otro lugar. Estadísticamente, las modificaciones de las diferentes religiones son muy preocupantes para la Iglesia, para los católicos. Pero ese es el resultado de sostener normas que ya en el tiempo no se aceptan. Y sostenerlas implica que la facticidad empieza a ser una facticidad social opresiva. Lo más esencial del hombre, para cerrar, es su carácter significante, dador de sentido, la palabra como poder. Sí, la palabra tiene juega un rol muy fundamental porque con la palabra los seres humanos le damos sentido, significado a las cosas. Forma parte de la historia común y le damos sentido. Por eso el uso de la palabra, tener la palabra es fundamental. Por eso, cuando en la historia de la humanidad y de Occidente la palabra solo la ha tenido un sector, el resto, incluido nosotros mismos, solo hemos podido estar sometidos. Con esto cerramos entonces un aspecto de la discusión, de la temática que a mí me parece crucial. Hay que recuperar esa pregunta. Algo es como debe ser, pero para esto tenemos que investigar cómo debería ser a lo que le preguntamos cómo es, si pensamos que no es como debería ser. Por eso la única manera de saber si todo lo que tiene que ver con el derecho es como debe ser es hacerle esta pregunta al derecho que hacemos los hombres. ¿Es como debe ser el derecho? Y la clave, creemos nosotros con pretensión de verdad, que para hacer esta pregunta y enjuiciar es conocernos a nosotros mismos, que es la tarea que hemos intentado hacer hasta ahora, para después pasar a la otra, que es llegar al derecho. Cerramos entonces este tema, que es el tema que nos faltaba para la evaluación. Y no sé, Marina, si querés comentarles algo respecto de la evaluación a los chicos, a las chicas. Sí, sí, sí.